Muchos creen que para lograr esta estabilidad es necesario recurrir a premezclas industriales o estabilizantes químicos, pero acá les demuestro que con una técnica correcta de batido y un control preciso del almíbar, el merengue natural es imbatible. Hola a todos, bienvenidos. Soy Leo Maidana y hoy les voy a enseñar mi técnica definitiva para realizar un merengue italiano de alta estructura. Vamos a dejar de lado los polvos industriales para lograr este punto impecable usando únicamente claras naturales y un almíbar en el punto justo de cocción. Vamos a comenzar con la sanitización de nuestras herramientas. Tanto el bol de la batidora como el batidor de alambre deben estar completamente libres de cualquier residuo lipídico, es decir, nada de grasas. Para asegurarnos de esto, vamos a pasar un paño con vinagre o alcohol al 70%. Esto neutraliza cualquier partícula de materia grasa que pueda haber quedado de preparaciones anteriores. Recuerden que la grasa es el enemigo número uno de la clara. Incluso una mínima traza puede impedir que las proteínas se expandan y atrapen el aire, frustrando por completo la formación de nuestra estructura. Para esta preparación vamos a utilizar 120 gramos de azúcar y 60 gramos de clara, manteniendo la proporción exacta del doble de azúcar. También vamos a necesitar una pizca de sal, vinagre de manzana, puede ser cualquier otro vinagre, y fécula de maíz. Con estos ingredientes vamos a lograr la estructura perfecta. Y ahora les explico la función técnica de cada uno. Llevamos el azúcar a fuego y agregamos una pequeña cantidad de agua, solo lo suficiente para humectar los cristales. Inmediatamente incorporamos el vinagre de manzana. Yo elijo este especialmente por su perfil aromático más delicado. Este paso es clave para iniciar la inversión del azúcar y, fundamentalmente, para neutralizar las moléculas de aroma del huevo, asegurando un sabor final limpio y equilibrado. Cuando el almíbar empieza a generar burbujas constantes, es el momento de comenzar con el batido de nuestras claras. Incorporamos una pizca de sal. Esto es fundamental porque el sodio facilita la desnaturalización proteica, permitiendo que las claras atrapen aire con mayor facilidad y generen una espuma mucho más voluminosa y estable desde el inicio. Mientras nuestras claras montan, les cuento un dato. El merengue italiano es el más seguro de todos. Al volcar el almíbar a casi 120 grados, estamos pasteurizando las claras en vivo, lo que nos da una crema súper estable y totalmente segura para el consumo. Para saber si el almíbar está listo, tenemos dos métodos. El manual consiste en tomar una pequeña porción con una cuchara y sumergirla en agua fría. Si podemos formar una bolita maleable con los dedos que mantenga su forma de gotita sin disolverse, estamos en el punto justo. Sin embargo, para lograr mi estándar de calidad, yo utilizo el termómetro digital. Mi secreto es llevar el almíbar exactamente a 121 grados. Nunca lo saco a 118. Esos grados extras son los que me garantizan un merengue perfecto, con una textura mucho más tenaz y resistente, ideal para trabajos de alta complejidad. Mientras esto termina de montar y tomar cuerpo, les quiero contar 3 datos claves de por qué el merengue italiano es el rey de la pastelería. Al volcar el almíbar a 121 grados, estamos pasteurizando las claras. Eso lo hace 100% seguro para comer sin llevar al horno. Resistencia extrema. Es el que mejor aguanta la humedad y el calor. Por eso es mi elegido para decoraciones que tienen que durar impecables horas. Brillo único. Ningún otro merengue logra ese acabado de seda y espejo que ven acá. Es pura elegancia profesional. Él es mi elegido en todas mis pastelerías. Llegó el momento de mi toque personal. Le agregamos una cucharada de fécula de maíz. ¿Qué hace esto en nuestro merengue? La fécula actúa como un secante higroscópico, es decir, absorbe cualquier rastro de humedad sobrante de las claras. Esto es lo que nos garantiza que el merengue no solo quede firme, sino que logre ese punto de bloque que no se baja con nada, ideal para decoraciones con mucha estructura. Le sumamos la fécula para que actúe como estabilizante. Su función es absorber la humedad y darle al merengue esa firmeza extra que necesitamos para que el decorado quede bien durito y no se mueva. Llegó el momento de la verdad. Damos vueltas el bowl y, como ven, el merengue no se mueve, ni un milímetro. Está totalmente firme. Para lograr esta consistencia sin que se vuelva poroso, el secreto está en el tiempo. Yo recomiendo un batido entre 6 a 8 minutos, dependiendo siempre de la potencia de su máquina. El indicador clave no es el reloj, sino el tacto. Tenemos que batir hasta que el bowl se sienta apenas tibio. Si lo batimos hasta que se enfríe por completo, el merengue pierde su brillo y se sobrebate, quedando con esa textura aireada que no nos sirve para decorar. Ahora pasamos a la acción. Vamos a cargar una manga para que vean la versatilidad de este merengue sobre la placa.
Fíjense que al realizar estas líneas y formas, la terminación es limpia y definida. Gracias a la fécula y al punto exacto del almíbar, el dibujo mantiene su relieve sin expandirse. Esto es lo que llamamos firmeza de trazo. Puedes hacer desde detalles minuciosos hasta estructuras grandes, y el merengue va a conservar esa forma perfecta hasta el secado final. Para que vean la estabilidad real, vamos a servirlo en este vaso con este movimiento circular, logrando este pico clásico bien definido. Miren esto. Doy vuelta el vaso por completo, lo muevo, lo sacudo y el merengue queda fijo y estático. No se cae, no se deforma, está increíble. ¿Conocían este secreto de la fécula de maíz para lograr este punto de bloque? Espero que lo apliquen en sus próximas tortas y me cuenten la diferencia. Si te gustó esta masterclass de merengue, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartir el video con esos colegas pasteleros que siempre reniegan con el merengue. Esta técnica no falla. Coméntame acá abajo si ya conocías este secreto y si lo vas a aplicar. Yo soy Leo Maidana y quédate atento al próximo video porque se vienen los merengues saborizados con jugo de fruta natural. Una bomba. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. Adiós.